Buenas noches. Hoy tenemos como invitada especial en nuestro noticiero a Ana María Gazmuri, quien es, bueno, aparte de una conocida actriz que todos conocemos por la televisión y su gran carrera además como actriz, además es directora ejecutiva de Fundación Daya y está en nuestra ciudad porque se realizó un seminario sobre cannabis, el primer seminario que se realiza sobre este tema en nuestra región, y queremos conversar, por supuesto, sobre este tema. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, muy bien, muy contenta. Gusto tenerte acá en nuestro canal y, bueno, vamos al grano, al tiro. Sí. ¿Cómo fue este seminario, el primero que se realiza con Sí. este tema en nuestra región? ¿Cómo fue la recepción de la gente? Sí. ¿Cómo estuvo el ambiente? La verdad es que yo estoy sumamente emocionada. Estos han sido 2 días fantásticos, 2 días de compartir con muchísima gente, de transmitir información relevante. Este seminario, que es el primer seminario, como tú bien dices, de cannabis medicinal de Arica, yo creo que ha tenido una relevancia fundamental, un antes y un después, en el conocimiento ciudadano de esta materia. Y en ese sentido hay que reconocer el mérito aquí de 2 grandes protagonistas. Una que es la agrupación de usuarios medicinales de cannabis de Arica, ¿cierto?, presidida por Eduardo Rodríguez y Carol Cárcamo, que es la organización que ha llevado este tema adelante, que ha empezado a hacer un trabajo directo con los pacientes que requieren. La pelea. Hace mucho rato, Sí, por supuesto que sí. Y también hay que reconocer el apoyo que este tema ha brindado desde un principio el alcalde, el doctor Salvador Urrutia, que también ha sido relevante. Y yo creo que su misma condición de doctor, de ser una persona que tiene una sensibilidad hacia la problemática de la salud de las personas, es que siempre estuvo involucrado con Fundación Daya y su proyecto de investigación, con la agrupación acá en Arica, que sabemos que Niki, el perrito dálmata, es el símbolo, ¿cierto?, el inspirador de la agrupación acá en Arica, pero por cierto que va mucho más allá de las mascotas, va también a los seres humanos. Entonces creo que aquí se juntaron todos estos factores para tener un maravilloso primer seminario. Desde Santiago viajamos con profesionales de la salud, viajamos con la directora de investigación y estudios clínicos, la neuróloga Gisela Kister, con la coordinadora de investigación también, la bióloga Karina Vergara, que también dio sus charlas. Los representantes de Fundación Daya Calama también se desplazaron. La doctora Urizar también expuso, dio su charla acá. Vino Antonio Reiter, que es el que organiza también en Calama. Estuvo el queridísimo doctor Moyano, de acá de Arica, ¿cierto? Es un personaje. Fantástico, un personaje que su charla fue inspiración, su charla le dio contenido también, aportó en la misma dirección de la mirada que nosotros sostenemos. Humanizar la medicina, cuestionarse, a ver desde qué modelo estamos viviendo el paradigma de la salud, el paradigma del bienestar, de la enfermedad. Y sus reflexiones fueron muy profundas y totalmente en sintonía con lo que nosotros buscamos, que es también una transformación profunda en ese sentido, volver más humana, más digna el trato, la atención que se debe hacer a la salud de las personas, poner la importancia en los pacientes, el respeto, la horizontalidad entre el médico y el paciente. Todavía, desgraciadamente, tenemos relaciones muy asimétricas entre los profesionales de la salud y los pacientes, y a veces los pacientes se sienten pasados a llevar, vulnerados, humillados. Hay que cambiar eso, y en eso estamos de acuerdo los que estuvimos en el seminario. Por supuesto que hablamos del tremendo potencial medicinal que tiene esta planta medicinal, esta planta enteógena, sagrada en muchas culturas, ¿cierto?, que es la cannabis. Y en ese sentido todos los expositores se explayaron ampliamente, hicieron magníficas exposiciones. Yo creo que el nivel académico y científico que hubo en el seminario fue muy alto, y yo pienso que todos los ariqueños que asistieron, y hermanos peruanos también que viajaron, y bolivianos, quedaron muy informados y empoderados con el tema, y muchos de ellos lo reconocían en las conversaciones finales, que ellos venían de la vereda contraria, de los opositores, del que estaban más en la vereda del prohibicionismo, que de verdad creían que esto era algo que había, y que hoy día, después, a la luz de esta nueva información, cambian por completo su mirada. Y eso yo creo que es fundamental, que los seres humanos tengamos la capacidad de modificar nuestro punto de vista cuando contamos con nueva información. Eso parece ser lo sensato. Es decir, fueron 2 días fantásticos en que además acogimos todas las consultas del público. Eso te quería preguntar. ¿Cuál es la mayor inquietud que tú ves que, por lo menos en Arica, hay en relación a este tema de la parte medicinal de la cannabis? Sí, bueno, yo creo que muchas de las preguntas eran para saber la pertinencia de cierta patología, con la cual las personas que nos hablaban, ¿cierto?, que nos preguntaban, nos decían: he usado estos medicamentos, llevo tantos años de tratamiento y no tengo alivio y sigue mi sufrimiento. ¿Creen que la cannabis para esta patología puede servir? Y como teníamos un panel de expertos, ¿cierto?, podíamos dar una respuesta adecuada a cada una de esas preguntas, que fueron algunas muy específicas, muy particulares, y pudimos dar cuenta. Nos extendimos en el horario muchísimo,
pero que hicimos que todos los que habían asistido se fueran con sus dudas despejadas. Otra de las dudas que aparecen tiene que ver con la legalidad del autocultivo para poder preparar, ¿cierto?, los diversos productos medicinales. Y dejamos muy claro también que efectivamente, es importante que la gente lo sepa, en Chile el autocultivo de cannabis para uso personal está despenalizado, es legal en Chile. Y también específicamente, por supuesto, para un tratamiento médico. ¿Cuál ha sido el problema? Que la ley ha sido mal aplicada y mal interpretada durante mucho tiempo, y a los usuarios personales se los acusaba de microtraficantes. Sí, eso es lo más común. Ese es el más común, ¿cierto? Y desgraciadamente todavía sigue ocurriendo, aunque hay que reconocer que esto ha ido cambiando. Desde que en el año antepasado, el año 2015, empezáramos a tener los primeros fallos de la Corte Suprema que claramente mostraban que esta interpretación anterior era errada, porque claramente mostraban que cuando el cultivo era para uso personal era perfectamente lícito, y se empiezan a repetir estos fallos, empieza a cambiar transversalmente también la percepción ciudadana y de todos los agentes que están involucrados en este proceso, y efectivamente ya en este año vemos un descenso importante en las detenciones por cultivo, ¿cierto?, de los usuarios, pero por supuesto que todavía falta mucho por hacer. Ahora es importante decir, los usuarios que han sido, se ven en esa terrible situación, ¿cierto?, claro, de ser víctimas de un procedimiento policial que no corresponde. ¿Por qué? Porque la ley lo que busca perseguir es el tráfico, nunca el uso personal. Pero aquellos que han decidido enfrentar la justicia cuando eso ocurre, con su verdad y con sus herramientas, la verdad que diciendo que lo que efectivamente es, la verdad es que la mayoría de ellos están teniendo éxito. Ha sido el caso de nuestros pacientes, que una y otra vez la justicia, tanto ordinaria como la Corte Suprema, dice que es perfectamente lícito ese cultivo. Tanto es así que en el mes de marzo tuvimos un fallo de la Corte Suprema que determinó que el mero avistamiento de plantas por parte de policía o la PDI no los amerita para ingresar al domicilio, ni para incautar las plantas, ni para detener. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda de que aquí hay tráfico, bueno, tendrán que investigar, tener una orden de un juez, ¿cierto?, y ahí ver, pero no pueden llegar a ingresar así, o porque el vecino les dijo que... Como si fuera un delito flagrante. Exacto, no existe, no es un delito flagrante, y eso es importante dejarlo sumamente claro. Y tan claro es esto, en la pertinencia del uso medicinal, que no nos olvidemos que tenemos fallos incluso a favor de uniformados por uso de cannabis medicinal. Tenemos el caso del carabinero David Araya, que había sido alejado de la fila, dejado sin salud, sin su pensión, porque él se había accidentado justamente cumpliendo labores como carabinero, y fue expulsado de la institución por dar positivo, ¿cierto?, por estar usando cannabis, y se logró demostrar que él por su patología necesitaba, ¿cierto?, por las patologías con que quedó producto del accidente. Entonces, ¿qué determinó la justicia? No solo que él era inocente y que debían restituirle todos sus derechos y su salud, sino que además él estaba en su total derecho de seguir cultivando su planta de cannabis. Claro. Eso es una realidad, eso está pasando, y en ese sentido el Poder Judicial ha sido clave. Hay videos en el canal del Poder Judicial donde aclaran perfectamente, ¿cierto?, la pertinencia del autocultivo. Y en ese sentido, y del uso, por supuesto, particularmente el uso medicinal, y en ese sentido sí preocupa que todavía algunas empresas al parecer no están actualizados, al parecer no han querido mirar con profundidad la verdadera letra de la ley y la realidad que hoy día en Chile se está plasmando. O sea, en el sentido, hay casos de gente todavía en las empresas que pueden ser expulsados. Exacto, eso pasa, desgraciadamente pasa. Y fíjate que aquí en Arica hay un caso. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, el caso de Raúl Orlando García. ¿Ya? Él trabajó en Ultraport, él trabajó durante 11 años. La empresa marítima de acá, que es transnacional, pero tiene sede acá en Arica. Exacto, y él tiene una severa discopatía y problemas lumbares graves, digamos, están todos sus exámenes, está toda la vista, y él es usuario de cannabis medicinal con la receta médica perfectamente en regla, en orden, como corresponde, y cuando en esta empresa, en estos test aleatorios, ¿cierto?, se lo hacen y le sale algo muy raro, sale no negativo, no dice positivo, pero bueno, dice no negativo de THC. ¿Ya? Y bueno, y él explica y muestra su certificación y dice, por supuesto, esta es la razón porque yo soy usuario de cannabis medicinal, y es despedido. ¿Sí? Y es despedido de la empresa, y por supuesto que le dicen que tiene que firmar el finiquito. Él no acepta y está hoy día demandando, y fíjate que mañana se va a ver este caso a la abogada Sandra Negrete en el segundo juzgado de Arica. Yeah. Ahora nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que los jueces están bastante claros en este sentido. O sea, después de que la justicia ha dicho que hasta un uniformado tiene el derecho, ¿cierto?, a usar cannabis medicinal, y eso está consignado en el artículo 14 de la ley 20.000, evidentemente que el reglamento interno de una empresa no puede prevalecer por sobre la ley. Claro.
sea, eso no. Es un poco parecido, no sé si te acuerdas lo que pasaba con los robos de autos en los estacionamientos del mall, que los malls decían, no, en el reglamento interno nosotros no respondemos. Nosotros ponemos que no respondemos y listo, pero claro. es que hay regulaciones que están por sobre eso y tienen que responder igual. Bueno, en este caso es lo mismo. Aunque ellos digan que bajo ninguna circunstancia se puede consumir ninguna droga, cannabis es considerada una droga en ese sentido como cualquier medicamento también, ¿cierto? Eso no puede ir contra lo que la ley dice, que es que los chilenos podemos cultivar y usar cannabis medicinal y nombra y habla de tratamiento médico. E incluso hay modificaciones reglamentarias que se hicieron en el último tiempo que facultan más ampliamente a los médicos para indicar cannabis medicinal. Entonces, evidentemente que este caso yo tengo plena confianza en la justicia, en quienes estén a cargo del segundo juzgado de Arica y que sabrán fallar, ¿cierto?, en conciencia y apegándose realmente a lo que es la legislación que nos rige a todos los chilenos. Pero esto es importante ponerlo porque este es un caso, pero no es el único. Seguramente hay más, y a la luz de que se ven estos casos públicamente, seguramente más. Ahora, también te quiero decir que, por ejemplo, en Calama recién hubo un caso parecido en que la misma situación en la minería, y dio positivo, él presentó su documentación y se lo aceptaron sin ningún problema. Es decir, las empresas tienen la capacidad de tener esa flexibilidad bajo y el criterio. El criterio, si estás viendo los exámenes, la epicrisis, el diagnóstico, y está indicado por un médico, ¿cierto? Entonces, si eso ya ocurrió en Calama, me parece muy bien y esperamos que mañana lo que ocurra en relación a Ultraport y este trabajador también vaya en la misma dirección. O sea, eso es lo que corresponde, eso es lo correcto. Oye, y bueno, esas cosas pasan, ¿no? Va a decir, y esto es como, tú ves que esto es como un proceso que ha ocurrido con otros casos de discriminación, porque al final se está discriminando a una persona por el derecho de tener un tratamiento distinto, ¿cierto? ¿Tú crees que se ha avanzado, es cierto, y por cierto, esto hace 5 años atrás a lo mejor no hubiese sido conversable todavía? Hace 3 años y medio, yo creo, 4. Sí, ¿cierto? Sí, es verdad. Estamos partiendo, pero de todas maneras yo he visto que ha habido una evolución importante. Veo no solamente desde el punto de vista legal, sino también del tema como ciudadano, como aceptación de esto, como ver que efectivamente era posible este tipo de medicina, no era solamente algo que lo hacían entre comillas los volados, nomás para justificarse. ¿Tú ves cuál es el paso tú crees que sigue en este camino de ir entendiendo los beneficios de la cannabis y cómo nuestra legislación finalmente tendría que adaptarse también a esta nueva realidad? Bien interesante lo que tú dices. Importante relevar que al día de hoy el 86% de la población, y eso es una cifra del año pasado, yo estoy segura que hoy día debe ser más alta aún, el 86% de la población está a favor del uso medicinal de la cannabis, un 52% está a favor de la regulación para todo uso, también es súper importante decirlo porque está en el ámbito de la soberanía personal, ¿cierto? Y hoy día son miles y miles y miles los chilenos que están usando cannabis medicinal. Talleres de cannabis medicinal se hacen todos los días en todo Chile. Esto realmente ha sido una red que ha crecido muy grande. ¿Y por qué? Lo interesante es preguntarse por qué. Porque la experiencia es una fuente válida de conocimiento. Y entonces, ¿qué pasa? La gente está experimentando empíricamente el beneficio. Constructivismo médico, una cosa así. Te fijas, lo experimenta y aunque alguien le dijera, no es así, esto no te va a aliviar el dolor, si la persona lo usó y le alivió el dolor, esa experiencia no se la desmiente nadie. Y eso entonces ha ido, hoy día yo digo siempre, es muy poco probable que ningún chileno no conozca a alguien que está usando cannabis medicinal. Yo te apuesto que tú a alguien conoces que está usando medicinal, lo mismo el señor camarógrafo, lo mismo para qué decir de Eduardo Rodríguez que nos acompaña más allá. O sea, o conocemos a alguien en el trabajo, tenemos un familiar o conocemos un amigo, sabemos de alguien que está usando cannabis medicinal con éxito. Y eso es lo que ha ocurrido en la crisis de salud que tenemos en el país, ¿cierto? La falta de acceso a los tratamientos adecuados, la polifarmacia en que muchas veces se encuentran los adultos mayores, por ejemplo, y de pronto se dan cuenta que usando esta planta pueden reemplazar y bajar esta polifarmacia, cuidar de mejor manera su salud. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando vemos a cientos de familias con niños con epilepsia refractaria que no encuentran alivio con los tratamientos convencionales, que sufren los graves efectos secundarios que muchas veces tienen los tratamientos convencionales y de pronto empiezan a probar con un aceite de cannabis preparado por las mismas madres y los niños empiezan a sentirse mejor, empiezan a disminuir sus convulsiones, a disminuir la frecuencia y la intensidad y empiezan a recuperar capacidades perdidas, a vivir un verdadero despertar cognitivo, a sonreírle por primera vez a su madre, por primera vez balbucear unas palabras.
pequeños cambios, pero que para esa familia, No, créeme que son cambios muy importantes. O acompañar a un paciente en su última etapa, en que la pueda transitar y vivir con dignidad, sin sufrimiento. La planta también nos ofrece esa posibilidad. Y afortunadamente cada día son más los médicos que se dan cuenta de esto y están tomando responsabilidad y se están formando y están aprendiendo para acompañar apropiadamente a sus pacientes. Bueno, y a propósito de los médicos, ¿este tema se está viendo en la escuela de medicina? ¿Se está enseñando? ¿Sabes qué? Increíblemente no. Aunque nos parezca sorprendente a estas alturas, aún no se incorpora a las mallas curriculares de los estudiantes de medicina o de diferentes carreras de la salud, a pesar de que los estudiantes mismos sí tienen mucho interés en esto. La prueba de eso es que a Fundación Daya se acercan permanentemente de diferentes carreras, desde psicología, trabajo social, enfermería, paramédicos, médicos, buscando hacer sus tesis, por ejemplo, con casos de la Fundación Daya, internistas de neurología que también están haciendo trabajo y publicando. En la Universidad de Valdivia, por ejemplo, publicaron ya alumnas de trabajos de seguimiento de pacientes neurológicos Fundación Daya, con cannabis medicinal, por cierto, varias líneas de trabajo y de investigación. Nosotros acogemos muchísimo a los estudiantes porque entendemos que esta ansia de saber sobre el tema no está siendo satisfecha en sus casas de estudio y por lo tanto es necesario trabajar en eso. ¿Y por qué las facultades de medicina no están abordando este tema? Porque ya es una realidad, sí. Además hay una praxis médica relacionada con el tema. Sí, ¿Por qué? Mira, no se puede generalizar. La verdad es que no toda la Facultad de Medicina son así, ni de Químico y Farmacia. Por ejemplo, recientemente nuestra directora técnica, Alejandra Humada, que es químico-farmacéutica, estuvo en la UFRO, en la Universidad de la Frontera, en Temuco, dando una charla a todos los alumnos justamente de Química y Farmacia, invitado por la decana y con una aproximación para seguir haciendo cosas juntos. Lo mismo en la Universidad de Valparaíso, constantemente vamos a dar charlas. En la Universidad de Santo Tomás también lo hemos hecho. O sea, la verdad es que hay mucho interés de pero desde ciertos ámbitos, no desde las cúpulas jerárquicas, ¿no? Entonces no llega a incorporarse. El conservadurismo todavía en las facultades. Es que ¿sabes qué pasa en este tema? Al igual que en otros de los mal llamados temas valóricos, ¿cierto? Que son temas de derecho, en realidad todavía están esas resistencias que vienen como de ciertas miradas moralizantes, ciertos prejuicios, como es en el tema del matrimonio igualitario, del aborto 3 causales y la cannabis. Tiene que ver con lo mismo, esas dos almas que a veces conviven en nuestra sociedad, pero que mayoritariamente nuestra sociedad yo creo que se ha renovado. A veces se dice los chilenos somos conservadores. Yo no estoy de acuerdo con eso. Los chilenos no somos conservadores. ¿Doble estándar podemos tener? No. Tenemos una élite conservadora y que por supuesto que tiene un poder comunicacional y un poder en la toma de decisiones, pero eso no quiere decir que seamos una sociedad conservadora. Miremos las cifras de apoyo que tiene el cannabis, por ejemplo, la cifra de apoyo que tiene aborto 3 causales, que ahora, si es cierto, se va a votar, y que es muy importante estar claro en ese sentido. Entonces, la ciudadanía no es conservadora, al contrario, quiere promover los derechos de los ciudadanos. Tenemos una élite que favorece un statu quo, que se mantenga un statu quo, que de alguna manera facilita sus modelos de negocio también, hay que decirlo claramente, y en este ámbito de la medicina y de los fármacos y todo. Hay grandes negocios. Hay grandes negocios y es así. Pero esto es imparable, porque es la ciudadanía la que lo está empujando, la que lo está impulsando. Y nosotros nos hacemos cargo de esta necesidad de formación para los profesionales de la salud, y por eso hacemos instancias como estos seminarios, como el que acabamos de vivir acá en Arica, en que asistieron muchísimos médicos, como el que hicimos ya en diciembre del año pasado en Santiago, con el patrocinio del Ministerio de Salud, de la Cámara de Diputados, de la Universidad de Valparaíso, ¿cierto? y de los colegios de químicos farmacéuticos y bioquímicos de Chile. Todos ellos patrocinaron y este año esperamos volver a tener ese patrocinio. El 9 y 10 de diciembre tendremos este segundo seminario en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional para seguir dando entonces espacio a la formación de los profesionales de la salud. Y prontamente estaremos desarrollando módulos de capacitación también en el mismo sentido. Pero esto no se va a detener porque cada vez hay más médicos interesados y comprometidos con el tema que están formándose individualmente, ¿cierto? Claro. Investigando, para poder cumplir con los requerimientos de sus pacientes. Entonces aquí la llamada a los profesionales de la salud es a formarse, a investigar, a darse cuenta que disponemos de evidencia suficiente para empezar a trabajar. Y tener empatía con el paciente. Exacto, poner al paciente en el centro de las necesidades y escucharlo y respetarlo. Y afortunadamente está cambiando este paradigma, ¿cierto?, de la salud, la manera en que los médicos se relacionan. Y hoy día hay muchos médicos que están muy comprometidos con el servicio, muchos médicos jóvenes, pero también médicos más grandes, como el doctor Moyano, lo vuelvo a nombrar,
dejemos fuera, no dejemos Ah, fuera. Porque él también está muy comprometido Sí. con la temática de cannabis medicinal y eso se agradece muchísimo. Aquellos médicos que están, yo creo, realmente poniendo al centro de su mirada el bienestar de sus pacientes, sin duda, que van a hacer lo posible por capacitarse y ponerse al día y así cumplir mejor con su labor, que es lo que corresponde. Muchas gracias por haber venido esta noche. No, muchas gracias a ti y Un gusto muchas haberte tenido gracias acá. por el espacio. Que Y estés muy bien. esperemos en una próxima venida también contar con tu Y esperemos visita. que mañana le vaya muy bien también a Raúl García, ¿cierto? Ojalá. Y que por supuesto que prime la sensatez y la justicia en este caso. Muchas gracias. Ya. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivisión.